Vamos a hablar hoy de todo lo relacionado con las promociones. Bueno, no de todo, porque hay tanto de qué hablar sobre las promociones, pero sí de cosas fundamentales que creo que hay que tratar sobre las promociones. Pero antes de ello, les quiero hablar de mí un poquito. Yo nací en Portland, Oregón, y a los 15 años empecé a sentir una pasión por el ciclismo. Entonces, hay personas aquí de Portland que... Sí, entonces yo no estaba tan interesado en los estudios y me entró una pasión por el ciclismo, que por supuesto si estuviésemos en Texas, ¿quién es el ciclista más famoso? Lance Armstrong de Texas, ¿no? Y a partir de los 15 años eso es lo que yo quería hacer con mi vida. Y a los 19 me fui de Estados Unidos para ir a vivir a Francia, donde yo quería ser un ciclista profesional y lo hice durante 3 años. Creo que tienen aquí unas fotos. Estos son artículos de cuando gané carreras. Bueno, pero perdí muchas más de las que gané. Pero estaba disfrutando mucho del ciclismo. Yo tenía una pasión por el ciclismo. Yo quería ser el siguiente Lance Armstrong. ¿Hay alguno de ustedes que me haya visto en televisión? ¿No? Bueno, yo tampoco. Bueno, esta era parte del problema. No era tan bueno como yo creía que iba a ser. Así que se perdió en algún momento el sueño que tuve y pensé que tenía que buscar otra cosa. El problema es que yo vivía en Francia por aquella época. Y cuando me fui de Estados Unidos la gente dijo, es tan difícil. Pero bueno, yo dije, yo lo voy a lograr, pero cuando no lo logré, pues me sentí un poco desconcertado, ¿no? Porque yo había dicho a todo el mundo que iba a tener éxito. Y entonces no lo hice. Entonces yo dije, tengo 2 opciones ante mí. Vuelvo a Estados Unidos, que habría sido difícil en ese momento, puesto que no tenía dinero para volver, o voy a hacer algo con mi vida. Y de hecho empecé a buscar oportunidades en Francia. Y durante muchos meses estuve buscando un trabajo. Yo quería imaginarme que era un americano en Francia, pero no tenía papeles de trabajo. Entonces, imagínese una persona sin papeles en Estados Unidos que viniese de otro país. Pues imagínese qué situación. Mi francés no era tampoco nada del otro mundo. Y no tenía experiencia aparte del ciclismo, así que no tenía mucho a mi favor para lograr una carrera profesional importante. Así que una de las cosas que intenté fue obtener un trabajo en Disneylandia de París, que se inauguró en el momento en que yo estaba buscando un trabajo. Yo fui ahí, estaban contratando a 17.000, 19.000 personas. Y yo dije, de esas 19.000 personas, una tengo que ser yo, aunque sea que tenga que llevar un vestido de un traje de Mickey Mouse, o aunque tenga que barrer las calles. No me importa, tengo que obtener un trabajo. Entonces, cuando fui allí, todo fue bien, pero recibí una carta y yo pensé que este era el trabajo que yo quería. Era una carta con el logotipo precioso de Disneylandia y yo me sentía totalmente orgulloso y me dijeron, bueno, básicamente lo que dijo, no necesitamos sus servicios. Ese fue el punto más bajo de mi vida en ese momento porque realmente no sabía qué es lo que iba a hacer. Y es curioso porque en los últimos 12 años y medio o 13 años he contado esta historia muchas veces. Yo he dicho que agradezco mucho a Disneylandia por no haberme admitido, porque si me hubiesen admitido no tendría la vida que tengo ahora. Y hay 2 cosas de las que estoy muy contento. Uno es que Disneylandia no me contrató y segundo que tenemos a Michael O. Johnson. Y eso es fantástico. Así que no quiero entrar en detalles específicos de cómo empecé yo aquí en Herbalife, pero sí que les quiero dar una idea así de qué es lo que he ido haciendo y cómo han cambiado las cosas para mí. Yo empecé a tener mi negocio de Herbalife antes del año 2000 y yo me registré en el junio del 91. Francia llevaba abierta 9 o 10 meses en el momento en que yo me incorporé a Herbalife. Y cuando alguien se incorpora a un país nuevo, la situación es muy emocionante, muy excitante, porque está la sensación de que todo es nuevo y hay todo un dinamismo. Y esto lo ven ustedes, que conforme vamos inaugurando nuevos países, se crea este dinamismo. Y en ese momento, en cuanto yo me incorporé
a este país. Y cuando uno le dice a una persona, tiene que empezar, cuando estamos hablando a personas que van a incorporarse a otro país, no es lo mismo porque la empresa ya lleva 23 años. O sea, cuando hablamos a personas que queremos que se incorporen en países que ya llevan 23 años, no es lo mismo que cuando uno se incorpora en una situación en la que el país es nuevo. Entonces yo empecé a hacer promociones de todos los eventos y incorporé a un montón de personas. Y la razón por la que les cuento lo que me pasó a mí es porque la promoción es un punto clave para nuestro negocio. Y hay cosas que tenemos muy claras, pero hay otras que quizás no tenemos muy claro. Y esas cosas suponen una gran diferencia. Me llevó 11 meses el formar parte del equipo GET. Y hay personas que lo están haciendo en 3, 4 y 5 meses, porque en ese momento, debido a la emoción que había en el ambiente, pues el negocio iba muy rápido, pero yo no iba muy rápido. Me llevó 3 años el calificarme para el equipo millonario. Y llevaba Herbalife en Francia 3 años, pero conforme se iba inaugurando Herbalife en otros países, y aquí hay otros colegas míos que pueden hablar de esto, yo hablaba con Rob cada 3 meses y yo le decía, hay algo que se puede inaugurar en el futuro próximo. Y él nunca me decía nada de lo que iba a pasar en el futuro. Pero yo siempre me estaba centrando en nuevos mercados. Era un enfoque que es el que yo tenía. Entonces, formé parte del equipo millonario. Lo que se trataba era de incorporar a nuevas personas debido a la oportunidad que había. Y yo me centraba en eso, en promocionar los eventos y hacer que las personas viniesen a las reuniones. 3 años después me califiqué al equipo millonario, pero 1 año y medio me llevó, hice mis 3 meses, y me llevó 1 año y medio el llevar a mi negocio a un nivel en el que me pudiese beneficiar de la bonificación del equipo millonario. Así que mientras seguía haciendo inauguraciones de países, por ejemplo, en 97, Tailandia. Y, por cierto, ¿qué es lo que pasó? Yo me califiqué al equipo millonario, pero cuando me recalifiqué fue cuando se produjo la inauguración de Brasil. Así que estaba entonces la excitación, la emoción de ese momento. Entonces, yo llegué al equipo millonario y me recalifiqué. Y cuando llegué al equipo presidente es cuando Tailandia se estaba inaugurando. Así que, de nuevo, era la oportunidad del momento. Entonces, me califiqué en el 97, pero del 97 hasta el 99, nunca obtuve un cheque del equipo presidente, pero cuando me recalifiqué para el equipo presidente, ¿cuándo? Cuando se inauguró la India. De nuevo, fue el impulso de la apertura, de la inauguración de un nuevo país. Era esta oportunidad. ¿Y por qué les cuento esto? Porque vamos a hablar de la manera en que promocionamos nuestro negocio. ¿Y qué es lo que promocionamos en nuestro negocio? Y hay que examinar, y yo he tenido que examinar mi negocio al hablar de esto, porque yo no estaba satisfecho con la situación en la que me encontraba. Cuando yo me califiqué y me recalifiqué para el equipo presidente, era algo que estuve contento de hacerlo, pero yo no vi que tenía una estabilidad en mi negocio. Yo no consideraba que tuviese unos cimientos de crecimiento estable en mi negocio, porque mi negocio nunca había sido así estable. Y cuando en el mayo del 2000 recibí mi primer cheque del equipo presidente, y fue un cheque agridulce, porque en mayo del 2000 fue cuando murió Mark Hughes. Y cuando yo pienso en esto, yo veo que una de las cosas que me mantuvo trabajando en Herbalife es el poder estar con Mark Hughes y con los distribuidores. Y yo tenía la sensación de que mientras esté aquí, alrededor de esa gente, todo me va a ir bien. ¿Y por qué? Porque Mark tenía su forma de creer en todas las personas, en depositar su confianza.
Y entonces, tal como era, eso hacía que uno quisiese estar con él y con Herbalife y con el futuro de Herbalife. Y uno quería estar presente en todos estos momentos tan fantásticos. Y eso fue suficiente, pero mirando hacia el pasado, uno dice, podía haber hecho más cosas. Sí, lo podía haber hecho, pero la realidad es que no lo hice. ¿Y saben qué pasa? Que si no lo hice es porque en algún momento estaba suficientemente satisfecho con los resultados que obtuve. Pero empecé a considerar las cosas en el 2000 y empecé a pensar. Y cuando Mark Hughes falleció, fue una de estas cosas que me hizo pensar que, como ha dicho Jim Rohn muchas veces, que si se va a producir, va a depender de mí. Yo era el que tenía que salir y conseguirlo. No porque no creyeran que la empresa no fuera a seguir creciendo y fuera a ser magnífica en los próximos años. No, pero había llegado el momento de asumir responsabilidades. Y como dijimos ayer, la elección tan simple de decidirse y hacer que ocurra. Ese es el factor clave. Y eso ocurrió en el año 2000 para mí. El año 2000 fue un momento de reflexión. Alguien que había estado ya 9 años en la empresa y alguien como yo que había ido a tantísimos acontecimientos y había hecho que mi propio negocio fuera creciendo, pero sin embargo no tenía un negocio estable. Y no me puedo juzgar y no sé si era bueno o no a la hora de promover. Yo creo que sí, que lo hacía bastante bien, ¿no? Pero ¿qué es lo que me faltaba? No es que me faltara la capacidad de promocionar, sino que me faltaba algo diferente. Como dije, el año 2000 fue el año de reflexión. El año 2000 es el año en el que tomé decisiones, voy a comentarlas más adelante, y decidí que iba a promover el tipo de negocio que teníamos de una manera diferente a como lo habíamos hecho en el pasado. Y las decisiones que tomé en el año 2000 y la forma en la que ello impactó en el negocio en los próximos 3 años ha sido importante. Se lo voy a comentar. Fue alucinante, pero a la vez me pareció lógico. No había razón por la que ocurra, aparte de que tiene una lógica del 100%. Se cae por su propio peso. Se lo voy a explicar y lo van a ver ustedes también. De tener durante los 9 primeros años en Herbalife un cheque que no era continuo, no llegaba al presidente y luego ya cuando sumé todos los puntos de regalías vi que llegaba a un poco más de $11,000. Ahora, al año siguiente, vean aquí las cifras, se lo voy a comentar. Al año siguiente, la media del mes eran de 16.189 puntos de regalías acumuladas. Al año siguiente, que es este año 2003, hasta octubre, 21.960 puntos de royalties, este es el cheque, y el último fue de 25.000 en el mes de octubre. Así ha ido evolucionando mi negocio a partir del año 2000. Lo que todo ello significa en ingresos, y tienen que comprenderlo ustedes, porque fui un miembro del equipo del presidente con la chapita, pero sin el cheque. El cheque era de 15.000. Y bueno, el cheque era importante, más importante de lo que hubiera podido ganar en cualquier otro trabajo con el tipo de credenciales que tenía. A lo que me refiero es que a mí eso no era suficiente, no estaba satisfecho con eso. Y el gran cheque, o sea, lo que me ocurrió fue que yo lo veía en el escenario, oía hablar sobre ello, pero no lo conseguía y durante 9 años intentaba hacerlo lo mejor posible. Hacía lo que me decían y no ganaba ese tipo de cheques. Y decía, pero ¿cómo lo voy a lograrlo? ¿Cómo me va a ocurrir a mí? El año 2001, 360. Al año siguiente, 560.000. Este año ya vamos por los 700.000. O sea que vamos a tener $250.000 este año. Y yo no lo veía. Hace 3 años yo no veía que la empresa iba a llegar allí. Yo no me veía haciéndolo. Vamos a ver cómo se puede cambiar. No sé si les interesa ver lo que puede cambiar de 9 años en 3 años. Vamos a hablar ahora precisamente de eso, de la promoción. ¿Qué es exactamente esta promoción? Porque tenemos la promoción que todos conocemos, que todos hacemos, pero hay diferencias. Hay diferencias en el diccionario. Hay distintos ejemplos. Por ejemplo, promoción en el sentido de ascenso. Pero lo que hacemos nosotros es
mejorar el crecimiento o desarrollo de algo. Por lo tanto, es mejorar o fomentar el desarrollo o crecimiento de algo. Eso sería la promoción. Eso es lo que se puede hacer mediante promoción. Y vamos a ver cómo podemos utilizar la promoción, promover la promoción, por así decirlo. Pero cuando yo analicé mi negocio en el año 2000 y vi el tipo de negocio que yo tenía, lo que vi era que mi negocio se centraba principalmente en encontrar personas, lograr que estas personas llegaran a ser supervisores y venderles la idea de que tenían que conocer a personas para que fueran esas personas supervisoras. Y eso es lo que tenía. Personas que conocían a personas, que se convertían en supervisores, conociendo a otras personas que se convertían en supervisores. Esa era mi organización. Y hay algo que siempre se me quedó en la cabeza y me enseñaron al principio. Unas personas lo harán, otros no, no importa, alguien lo hará. No sé si alguien lo ha oído, ¿no? Pero esa era como un poco la filosofía. Y era algo muy lógico y así construía yo mi negocio. O sea que yo lo que hacía era pues llamar a una serie de personas, hablar con un número de personas, pero yo no creía en que las personas tenían que utilizar los productos y convertirse en personas ejemplo, que las personas deberían también vender los productos. No, ¿qué creía yo? ¿Que las personas se convertían en supervisores y ya está? No. No entendía completamente cómo podía desarrollar el negocio. Cuando una persona dice de repente, se va a abrir un nuevo país, vamos a promocionarnos, no tenía el tiempo para decir, usa los productos, porque si no usas los productos y tienes un resultado con los productos, no vas a estar aquí dentro de 3 años. Eso no me ocurría a mí, porque yo estaba siempre en la situación de nuevos países y yo iba siempre con esta euforia de tenemos esta reunión el jueves, tienes que hablar con gente, que vengan aquí a la reunión del jueves, mira, tenemos la formación el sábado, tienen que venir, luego tenemos el cursillo de formación, luego tenemos el cursillo para los supervisores, luego la extravaganza, luego el club mundial. Ese era mi enfoque del negocio, o sea, no es que todo el mundo tenga que entender así, eso es lo que a mí me ocurrió. A pesar de que las personas oían en las reuniones, en los seminarios, que tenían que utilizar los productos y crear una base de clientes, a pesar de que lo oían, el mensaje no les llegaba y yo soy responsable de ello porque mi negocio lo promocionaba yo de otra manera. Yo siempre decía, vamos a conseguir personas, vamos a abrir este nuevo país y esto va a ser sorprendente, faltándome esa base sólida de producto y de clientes. Y bueno, yo creí que eso no funcionaba, que era algo que no funcionaba conmigo, así que el año 2000 estaba un poco descontento. Dijo, ¿qué me va a pasar en el futuro? Si en 9 años he llegado al equipo de presidente, mi cheque es, bueno, y en el pasado no era muy estable, yo me planteé, ¿qué necesito para crear un negocio estable? Y comencé a ver lo que hacían otras personas. Y antes de hacerlo, les voy a contar muy brevemente que hay personas precisamente aquí, en esta sala, que me han enseñado tantísimo. Y por eso mismo estoy aquí hoy. John Turtle fue la primera persona que hizo una escuela de supervisores para mí. John Turtle. Cuando lo vi, antes de ver a Mark Hughes, era para mí Herbalife. Él representaba Herbalife. Y luego Mark Hughes era Herbalife. Y John Peterson y Susan Peterson eran Herbalife. Eran las personas de las que aprendía. Las personas que intentaba copiar, emular. Y lo más importante fue que yo iba tomando cosas de ellos en un principio hasta que lograba tener mi propia filosofía. Al ir conociendo más personas iba dando forma a lo que creía que sería mi negocio. Ellos nunca me dijeron, sal a promover. John Turtle me dijo en la primera reunión, hay que usar los productos, pero yo no lo oí. Yo con lo que me quedé es, hay que salir y motivar a las personas y promocionar. O sea que yo soy el responsable de lo que ocurrió a mi negocio. Ya lo dijimos ayer, a veces en Herbalife hay cosas que pasan, hay personas que vienen y de repente sacuden a Herbalife y pasa algo distinto. Para mí,
John y Cindy Connor fueron las personas que realmente cambiaron Herbalife. Tantas personas, Leslie Stanley, tantísimas personas. Pero en aquel momento, Connor y Cindy, cuando yo no tenía ese crecimiento estable, me motivaron porque me lanzaron conceptos, ideas que de repente tenían sentido. Y por eso entendí por lo que mi negocio no iba como yo quería. Y dije, bueno, pues voy a empezar a aplicar algunos de esos principios. Y eso es lo que ocurrió. Porque cuando dije que mi primera escuela de supervisores fue con John Turtle, lo que ocurrió fue que él dijo algo y, sin embargo, a mí no me llegó. Yo hice mi negocio de una manera distinta, promocioné mi negocio de una manera distinta y eso es responsabilidad mía. Una manera de hacer promoción es a través de las palabras. Así que yo les decía a las personas, no quiero que me malentiendan, yo nunca dije, no es que no dijese utilicen los productos, no es que no dijese créanse una base de clientes, dije estas cosas una y otra vez. Así que utilizando las palabras uno puede crear promociones y promocionar, pero promocionar a través de acciones es algo totalmente diferente. Yo llevo 2 años y medio como padre y hay algo muy diferente que he aprendido. ¿Cuántos de ustedes tienen hijos aquí? Muy bien. Pues imagínense que su hijo viene a casa y tiene deberes que hacer. Y usted le dije, haz tus deberes. Eso es lo que uno dice. ¿Es usted responsable? ¿Ha sido responsable al decirles eso? Sí, pero digamos que no hayan hecho sus deberes y se quieren ir a jugar. Así que una cosa es decirles, haz los deberes, y otra cosa es decir, no se preocupen, vaya, vete a jugar, no te preocupes, vete a jugar. Pero, o sea, les has dicho, haz los deberes, pero lo que has hecho, tus acciones, lo que han dicho han sido, vete a jugar. Mi hija tiene 2 años, ella me manipula de una manera increíble. Yo puedo decirlo, pero como no actúe, ella me va a ir a por mí y me prueba una y otra vez. Así que la realidad es esta. Lo que yo hacía era decir, pero mis acciones no apoyaban lo que yo decía. Les voy a dar un ejemplo. Cuando yo firmaba a alguien, registraba a alguien, yo le decía, necesita utilizar estos productos y obtener un resultado. Yo hacía un seguimiento y si esas personas al cabo de un mes no han controlado su peso, ¿qué es lo que pasa? En mis acciones le estaba diciendo, no hay problema, porque ¿quién va a venir a la reunión el martes por la tarde? Así que una cosa es decir, les digo lo que tienen que hacer, pero por otra parte, lo que estoy haciendo es dejarles hacer lo que ellos quieren. Así que si uno no ayuda a un distribuidor a que obtenga resultados, no solo con las palabras, sino con tus acciones, eso es lo beneficioso, porque lo que es importante para ellos y beneficioso es obtener resultados, aprender las habilidades de tener un grupo de consumidores, una base de consumidores. Eso es importante, pero yo no estaba haciendo eso. Yo les decía, sí, hay que vender productos, hay que utilizarlos, pero ¿quién va a venir a la reunión el martes? Esa es la manera en que yo hacía las cosas. Pero entonces yo me di cuenta de que los cimientos no estaban ahí. Hay ciertas cosas que tienen que suceder. Es decir, las personas tienen que ver el resultado de los productos. Las personas tienen que ver también resultados financieros también. Si la persona no ve resultados rápidamente, nada sucede, ¿no? Entonces, ¿cómo no se logra nada? Entonces yo empecé a pensar, ¿cómo voy a hacer que al hablar con mis personas, las personas de mi grupo, y a crear mi organización, cómo voy a centrarme en las acciones y hacer que ellos experimenten los resultados? Así que este fue un punto clave de inflexión en mi manera de pensar y de actuar. Así que, para mí, este fue el gran cambio de manera de pensar. Entonces, empecé a pensar una forma de promocionar mi negocio de manera que lo que considero importante es que las personas experimentasen resultados. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, en las sesiones de asesoría mensuales y en los cursos de formación, bueno, esto es lo que algunas personas llaman un amor exigente, es decir, que exige a las personas que hagan lo que es bueno para ellas, porque si uno no sponsoriza, no patrocina a las personas, uno no va a poder ayudarles a que obtengan resultados, porque usted mismo no está obteniendo resultados. Así que algunas de las ideas respecto
a esto es que, bueno, quiero decir otra cosa. Yo estaba haciendo lo que yo creía que necesitaba hacer para crear mi negocio. Pero lo que es increíble de este fin de semana, hoy en día, aquí, y lo que está pasando a estas personas que están aquí ante nosotros en las primeras filas, ninguno de nosotros tenemos las mismas creencias exactamente respecto a qué es lo que es necesario para crear un negocio. Es increíble. Tenemos los mismos conceptos y los mismos principios. ¿No es cierto? Sí, pero Tish Rushin, estoy segura de que sus creencias respecto a la utilización de productos o respecto a crear un grupo de verano o de hacer ventas directas antes de que hayan experimentado resultados, estoy seguro que va a tener unas creencias diferentes, igual que tenemos diferentes creencias a diferentes niveles. Todos creemos en la venta directa, en utilizar los productos, pero hay personas que creen que la venta directa tiene que ser una cierta cantidad, pero hay otras personas que no se centran en una cantidad determinada y piensan que hay que construir el negocio a la vez. Así que no tenemos exactamente las mismas creencias. ¿Esto qué quiere decir? ¿Quiere decir que una creencia es mejor que otra? Pues no. Pero sí que sé algo, y es esto. Cuando yo empecé a analizar mi negocio y empecé a pensar que necesitaba promocionar las cosas de una cierta manera, ¿qué es lo que pasó? Mi negocio despegó. Era yo el que empecé a creer y a promocionar lo que yo creía. Eso es lo que hizo que despegase mi negocio. Hemos visto a Russell y a John Peterson ayer y ninguno de ellos hacen las cosas de la misma manera, exactamente. Simplemente les dicen en qué es lo que creen. Y es esa creencia que ellos tienen lo que hacen que su negocio se haya creado de esa misma manera. Y todos los miembros del Sherman Club y del equipo presidente tienen sus propios